El sistema inmunitario consiste en una red de moléculas, células, tejidos y órganos que detectan a las sustancias extrañas al organismo y las destruyen. La ciencia que se ocupa del estudio del sistema inmunitario es la inmunología. El sistema inmunitario permite conservar la homeostasis frente a las agresiones por agentes externos, tales como bacterias, virus, sustancias contaminantes o radiaciones, e internos, por ejemplo, células cancerosas. Las sustancias extrañas al organismo se denominan antígenos, los cuales generalmente están constituidos por proteínas que se encuentran en la superficie de células, virus, hongos y bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. La respuesta inmunitaria comprende dos niveles. 1. Respuesta inmunitaria innata, llamada también natural o inespecífica, y 2. Respuesta inmunitaria adquirida, también conocida como adaptativa o específica. La inmunidad innata consiste en barreras físicas, células y mecanismos que el individuo posee desde el nacimiento y que lo protegen contra los antígenos. Este tipo de inmunidad ofrece una respuesta inmediata e inespecífica. Esto es, actúa de forma rápida y genérica ante los agentes patógenos. La respuesta de la inmunidad adquirida, a diferencia de la innata, es específica, pero no actúa rápidamente. En la inmunidad adquirida, el sistema inmunitario de la persona implementa una defensa contra un antígeno específico tras la exposición a este. Los principales componentes de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y B. El sistema inmunitario despliega 3 líneas de defensa. La primera línea la constituyen las barreras físicas conformadas por la piel, las conjuntivas oculares y las superficies mucosas de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Estas estructuras anatómicas representan también barreras químicas, pues liberan sustancias capaces de destruir gérmenes. Son ejemplos de ello el sudor, las lágrimas y la mucosidad en los sistemas respiratorio y digestivo. Además, dentro del tracto gastrointestinal, la microbiota comensal sirve como barrera biológica, porque puede competir exitosamente con las bacterias patógenas por alimento y espacio, además de producir sustancias tóxicas contra aquellas. Si por alguna razón, por ejemplo, quemaduras, laceraciones o piquetes de insectos, se rompe alguna de estas barreras, los agentes patógenos pueden introducirse en el organismo, en cuyo caso entra en acción la segunda línea de defensa inmunitaria. Ante la presencia de agentes invasores que han logrado penetrar en el cuerpo, la inmunidad innata despliega inmediatamente una segunda línea de defensa, cuyos principales componentes son A. Fagocitos, esto es, macrófagos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas que ingieren y destruyen a los agentes invasores. B. Células NK o linfocitos citolíticos naturales que destruyen tanto a las células infectadas por virus como a las células cancerosas. C. Leucocitos polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos, al igual que las células mononucleares, es decir, monocitos, macrófagos y mastocitos, liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como las citocinas, y en las reacciones alérgicas, como la histamina. Pero, además, algunas de estas células también pueden destruir directamente a los agentes invasores. Y D. Proteínas sanguíneas.
Entre esas destaca el sistema del complemento, que consta de un conjunto de moléculas plasmáticas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de las células patógenas. Si los agentes patógenos resisten la respuesta innata, el organismo posee una tercera línea de defensa, la respuesta inmunitaria adquirida, la cual tarda un cierto tiempo en actuar después del encuentro inicial con un agente invasor. La respuesta adquirida se caracteriza por tener especificidad y desarrollar memoria, y actúa a través de dos mecanismos: inmunidad celular e inmunidad humoral. Los linfocitos T son los ejecutores de la inmunidad celular, que constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, tales como virus y bacterias. Los precursores de los linfocitos T se generan en la médula ósea, luego migran al timo, en donde experimentan un proceso de maduración y se convierten en los distintos tipos celulares. Se distingue una serie de subtipos de linfocitos T con diferentes funciones: citotóxicos, cooperadores, reguladores y de memoria. En términos generales, el proceso de inmunidad celular comprende tres fases: activación, regulación y resolución de la respuesta inmunitaria. 1. Activación. La primera etapa consiste en la presentación del antígeno a un linfocito T citotóxico o bien a un cooperador para su activación. El proceso es así: los linfocitos T salen del timo y se desplazan por los conductos sanguíneos y linfáticos en busca de sustancias extrañas, es decir, antígenos. Sin embargo, para que un linfocito T pueda reconocer a un antígeno, este último debe haber sido procesado previamente por una célula presentadora de antígenos. Las principales de estas son células dendríticas y, con menos frecuencia, macrófagos y linfocitos B. La célula presentadora de antígenos ingiere al agente invasor y lo divide en fragmentos. A continuación, combina tales fragmentos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, de la célula. Cuando la célula presentadora de antígenos presenta a un linfocito T los fragmentos de antígeno unidos al CMH, el linfocito T se une a esos fragmentos y se activa. Una vez activado, puede comenzar a combatir y destruir a los invasores que poseen tal antígeno. Los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8 positivos identifican a las células infectadas o transformadas y las destruyen mediante perforinas y granzimas que inducen su apoptosis. Los linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4 positivos identifican antígenos expuestos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Luego proliferan y secretan interleucinas, moléculas que estimulan la proliferación de linfocitos T, así como la activación de linfocitos B y de macrófagos. El complejo mayor de histocompatibilidad o CMH es una familia de genes que codifican moléculas denominadas antígenos de histocompatibilidad. En humanos hay dos clases primarias de CMH, 1 y 2. Las moléculas de CMH clase 1 presentan péptidos derivados de antígenos intracelulares, por ejemplo, de virus a los linfocitos citotóxicos. Debido a que los antígenos presentados por el CMH1 derivan de proteínas intracelulares,
Esta ruta se conoce también como vía endógena. Por su parte, las moléculas del CMH clase 2 presentan péptidos derivados de antígenos extracelulares, por ejemplo, de bacterias, a los linfocitos cooperadores. Debido a que los antígenos presentados por el CMH2 derivan de proteínas extracelulares, esta ruta se denomina vía exógena. 2. Regulación. Tras la destrucción del agente patógeno, los linfocitos T reguladores inhiben la respuesta inmunitaria, la cual debe estar regulada para evitar que dañe al organismo, como ocurre en los trastornos autoinmunitarios. Existen dos tipos principales de linfocitos T reguladores: los producidos en el timo y aquellos que se diferencian a partir de linfocitos T activados en la periferia. 3. Resolución. Después de que los antígenos han sido eliminados, la mayoría de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores activados experimentan apoptosis, pero el resto de ellos se convierten en linfocitos T de memoria. Su función es identificar el antígeno en exposiciones posteriores e iniciar una respuesta mucho más rápida y enérgica que la que se produjo por primera vez. Los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, que constituye el principal mecanismo de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. La generación de linfocitos B comienza en el hígado fetal, pero es reemplazado progresivamente por la médula ósea hasta constituir el principal lugar de producción y maduración de linfocitos B. Tras su maduración, los linfocitos B se concentran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Aun cuando los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, los componentes de este tipo de defensa no son las células directamente, sino macromoléculas como anticuerpos y proteínas del sistema del complemento. La respuesta humoral se puede dividir en dos fases: primaria y secundaria. La respuesta humoral primaria consiste en el reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos B. Sin embargo, estos no se activan hasta ser estimulados por los linfocitos T cooperadores. Como se recordará, cuando los linfocitos T cooperadores actúan en la inmunidad celular, entre las diferentes respuestas que estos desencadenan contra los agentes patógenos, se incluye la activación de los linfocitos B. Una vez activados, los linfocitos B empiezan a multiplicarse y, tras estarse dividiendo durante unos 5 a 10 días, se diferencian en células plasmáticas y en linfocitos B de memoria. A este fenómeno se le conoce como selección y expansión clonal. La función de las células plasmáticas es producir inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. La de los linfocitos T de memoria es posibilitar que el sistema inmune recuerde el antígeno y responda más rápido a futuras exposiciones al agente inmunógeno. Las inmunoglobulinas son estructuras en forma de Y. Cada unidad está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes disulfuro y otras uniones de tipo no covalente. Las 4 cadenas polipeptídicas son de 2 tipos: de bajo peso molecular y de alto peso molecular, según el tipo de inmunoglobulina. Los polipéptidos de bajo peso molecular reciben el nombre de cadenas ligeras y las de alto peso molecular, cadenas pesadas.
Las inmunoglobulinas se pueden presentar en 5 isotipos diferentes: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. No obstante, la más abundante es la IgG, que representa más del 70% de las inmunoglobulinas séricas. Los anticuerpos contribuyen a la inmunidad de 3 formas distintas. A. Neutralización directa de toxinas y virus mediante la unión antígeno-anticuerpo. Esto impide que los agentes patógenos entren en las células o las dañen al unirse a ellas. B. Opsonización, en donde los anticuerpos recubren a los microorganismos y estimulan su fagocitosis. Y C. Lisis. Aquí, la activación del complemento conduce a la lisis del antígeno. Una infección repetida por un mismo antígeno activa los linfocitos de memoria creados como consecuencia de la respuesta humoral primaria. La respuesta, entonces, se inicia más rápidamente, al cabo de unos 3 días, y es de mayor intensidad. Los anticuerpos identifican específicamente al antígeno del microorganismo o de la toxina invasora, neutralizan su infectividad y ayudan a su eliminación mediante células efectoras. Los anticuerpos se encuentran en 2 formas: en forma soluble secretada en la sangre y otros fluidos del cuerpo, y en forma unida a la membrana celular que está anclada a la superficie de un linfocito B.